Hola chicos de lingüística, chicos y chicas, buenos días. Bueno, tempranito me levanté pensando en ustedes, anoche les habrán llegado mis correcciones y las devoluciones a los trabajos. Y bueno, como la semana que viene, el martes, no nos vamos a ver porque es feriado, pensé que necesitábamos un refuerzo, por eso va este video. Bueno, el objetivo es hacerles una devolución general e invitarlos a reforzar algunas cuestiones que pueden ser muy reveladoras al momento de escribir si ustedes las tienen en cuenta, si no las dan por hechas. Bueno, básicamente me refiero a dos cuestiones que por ahí observé en los trabajos y de acá voy a empezar a explicar un poquitito de qué se va a tratar la lingüística de ahora en más. En primer lugar, la consigna consecuencias de la producción de la galletita Oreo es una consigna con la que yo arranco en segundo, esa u otra similar, porque sé que ustedes cursan una lingüística de primero donde trabajan mucho con Ana, la escritura y demás. Pero a la vez es para mí una consigna que me permite conocerlos, ¿sí? Y ver, digamos, en qué parte de ese proceso de escritura están. Entonces, para empezar, algunas cosas. Esa consigna es una consigna que nos viene a permitir reflexionar sobre lo que es un texto y las características que tiene en líneas generales. Por eso muchos de ustedes hablaban de recursos cohesivos cuando trabajaban este texto, que habían tenido en cuenta los recursos cohesivos, que habían tenido en cuenta el destinatario, que habían tenido en cuenta los conectores, que bueno, también sería un recurso de cohesión. Es decir, quiero decir con esto, ahí aparece todo el bagaje que ustedes tienen sobre el texto y que vieron en la lingüística de primero y está muy bien, digo, los saberes previos que tienen como lectores y escritores. Bueno, ¿qué nos trae a nosotros, digamos, la consigna, además de eso que ustedes saben? Bueno, ustedes saben que esta materia en segundo se trata también de la lingüística textual, pero la lingüística textual, a la que ya vamos, por supuesto, a conceptualizar y a contextualizar, pero es, digamos, un marco teórico que toma como objeto al texto a partir de la década del 70, porque era la producción directa de los hablantes, ¿no? Digo, en un ámbito académico. Pero si nosotros lo pensamos, académico o escolar, pero si nosotros lo pensamos también desde la psicolingüística, y acá viene el cruce con Alvarado, promover la lectura y la escritura en las aulas, y en este caso con ustedes, lo que nos permite es entrar en la intimidad de los sujetos, en tanto intimidad cognitiva psicológica, es decir, ponernos en contacto con los procesos de lectura y de escritura, los procesos mentales que realizamos al leer y escribir. De allí la propuesta del protocolo, o sea, relatar por escrito, hacer un registro escrito metacognitivo de orden psicolingüístico, que sería eso básicamente un protocolo, nos pone en contacto en realidad con nosotros mismos. Por eso yo les decía a ustedes, empezar a mirar y afinar la mirada sobre cómo, por ejemplo, organizan un texto, las decisiones que toman, los saberes a los que recurren, es entrar en ese proceso de metacognición, control de las operaciones mentales, eso significa meta, meta es un prefijo que significa control, que me sensibiliza porque me conecta conmigo y eso va a generar la conexión posterior en el aula con nuestros estudiantes, que no es cosita menor, porque nosotros en la secundaria hacemos una alfabetización secundaria, ¿no? En la primaria debería estar desde todo este enfoque psicogenético y demás, el acceso a la lectura y de la escritura y la puesta en marcha de prácticas de lectura y escritura y oralidad tendientes a representar lo que pasa cuando se lee y se escribe en sociedad, y toda esta cuestión se refuerza y se fortalece en secundario. Entonces, volviendo al inicio de esta conversación, si no me derivo y esto es un video, atendiéndome al género, ¿no? Ustedes tenían una consigna donde tenían que organizar un texto, información, no era ordenar, sino, quiero decir, no estaba desordenada. Ustedes iban a encontrar un orden en función de los objetivos que planteaba la consigna y que después se vuelven objetivos propios del lector y del escritor. Entonces, en primer lugar, el primer problema que plantea es que iban a crear un texto único para cada uno, porque hubo una cuestión de cómo construyeron el significado de que era la consecuencia o las consecuencias de la extinción de la galletita Oreo. Entonces ahí estamos en un plano absolutamente semántico, donde ustedes toman decisiones sobre cómo organizar la información en función del mensaje que quieren dar. ¿Bien?
Eso en primer lugar. O sea, había una cuestión que era la organización de la información. Y había otra cuestión, correspondiente a un tópico, que es este, ¿no? Consecuencia de la producción. Y después estaba, o junto, simultáneo, el otro problema que era la situación retórica de la consigna. Cuando me refiero a situación retórica, sé que lo trabajan con Ana, lo vamos a revisar, pero básicamente en un texto es definir el destinatario, el soporte, o sea, dónde va a circular ese texto, y el tipo de texto que estoy escribiendo, porque eso me emparenta con los procesos mentales que realizo, porque miren qué interesante. Si ustedes pensaban que lo iba a leer un público masivo, pero se publica en una revista que circula en la escuela secundaria, ¿se acuerdan que les dije esto es real porque es así? Yo tomo decisiones, por ejemplo, sobre todo, pero por ejemplo, sobre el léxico, qué tipo de estilo de escritura o de vocabulario voy a elegir, sobre la organización de la información, qué será más limpio, más claro para ese lector masivo leer o encontrarse, sobre lo paratextual, vieron que la consigna era muy subjetiva, hipnotizar al lector. Entonces yo recibía como 3 ahí parrafitos limpitos de nada y digo, ¿eso hipnotiza a los lectores? Les pregunté a alguno. Porque ahí está el juego con el encuentro de la propia voz de ustedes, pero también con esta cuestión de que cuando escribimos tenemos una intencionalidad, un propósito comunicativo. Entonces, ahí digo, vamos a quedarnos con los dos problemas, la distribución de la información y el problema retórico. Respecto al problema retórico es esto que les estoy mencionando, ¿no? Como decisiones que tomo en cuanto al léxico, en cuanto a cómo organizo, en cuanto a si ese texto va a tener reformulaciones, es decir, va a volver sobre lo dicho para aclarar de repente conceptos, si le voy a colocar un glosario, si lo voy a llenar o le voy a agregar imágenes. La extensión de los párrafos, todos los lectores están listos para leer un texto que esté escrito con párrafos muy extensos. Eso distrae la atención. Vamos a hablar un poco ahora después, porque yo quiero que vayan haciendo en esto de lo psicolingüístico cuando escribimos las conexiones entre lingüística y didáctica. Entonces, quiero decir, plantear la situación retórica es fundamental, es la base para escribir. ¿A quién le estoy escribiendo? ¿Cómo quiero escribir? ¿Sí? ¿Dónde va a circular? ¿Qué? ¿Cómo? ¿Dónde? Básicamente. Voy al problema de la distribución de la información. Ustedes saben, digo, en esto de la pirámide invertida, que es la expresión que yo utilizo porque considero que el cerebro por una imagen, piensen que enseñar la escritura lleva mucho tiempo, digo, enseñar en secundaria, lleva mucho tiempo, mucho trabajo de proceso, como el que ustedes hacen, como el que realizaron con Ana, como el que realizan conmigo, esos textos que van y vienen, vieron que yo a veces les digo, vamos a esperar un poquito para volver a esto como borrador, porque después vamos a volver hasta que nos armemos de otras estrategias, porque a veces insistir sobre un mismo texto varias veces genera el efecto contrario, entonces podemos ir y venir. Bueno, pero quiero decir, moldear esto en secundaria es realmente acompañar con orientaciones precisas. Entonces, ustedes piensen, tenían un tópico general que era consecuencias de la producción de la galletita Oreo. Desde ahí, el lector realiza muchas operaciones, como las que han realizado. ¿Qué sé sobre el tema? ¿Qué puedo ir a buscar? ¿Cómo está compuesta una galletita Oreo? Voy a empezar a delimitar el tema. ¿Dónde queda Indonesia? ¿Qué es el orangután? O sea, sé exactamente a qué se refiere esa especie. ¿Qué implica la producción industrial? Ya puedo ir a buscar cosas más grandes. ¿Cómo es el clima, la región de Indonesia? ¿Por qué ahí buscar el aceite de palma? ¿Qué usos tiene el aceite de palma? Fíjense todo lo que podemos nombrar como búsqueda previa. Bueno, obviamente se evidenció quién había hecho esa búsqueda y quién no. Quien más conocimiento previo tiene, más vocabulario para nombrar la realidad, más comprensión sobre la realidad, más posibilidades de escribir, de nombrar esa realidad. Bakhtin. Si yo hago búsquedas pequeñas, los resultados van a ser pequeños, ¿sí? Los lectores y los escritores somos lo que hacemos, no lo que decimos, ¿bien? Es un quehacer, justamente, por eso nos interpela tanto, por eso agota, Es muy fisiológico, muy del cuerpo, y digo la mente dentro del cuerpo. Entonces, ahí, por supuesto que el que más información buscó, más posibilidades tenía de, nada, digo esto, de organizar. Me meto adentro ahora. ¿Cómo organizo la información? Bueno, tenía ese tópico,
Ustedes ya saben que los textos se organizan en introducción, desarrollo y conclusión, tienen esos 3 momentos claves, que hay conectores que definen esos 3 momentos, fundamentalmente los conectores que tienen que ver con el orden de la información, pero a la vez, como era un texto que hablaba de las consecuencias también deberían, deberían estar los conectores de causa y consecuencia, y son las decisiones microestructurales que tomo, porque los conectores son palabras que contienen información léxico, gramatical, lo que significa información semántica de significado, pero también pragmática. El uso que le estoy dando determina la idea que quiero generar y el efecto que quiero generar. Entonces pienso, había diferentes tipos de consecuencias mencionadas en el texto, algunas del orden de lo medioambiental, otras del orden, podríamos decir, de lo social, el trabajo infantil, la explotación de los trabajadores, la muerte de los trabajadores por este trabajo. Y digo, había que hacer una distribución de la información distinta, porque así como el texto se organiza en pirámide invertida, también los párrafos se organizan en pirámide invertida. Es decir, puedo establecer un tópico inicial, supongamos que yo comience hablando de lo que es cómo afecta la biodiversidad, ¿no? Esta producción de galletitas Oreo, puedo especificar a qué me refiero con eso y después puedo tranquilamente irme a reforzar esa idea. O sea, la idea de ese tópico desmembrado en pirámide también vale para el párrafo. Esto es fundamental. ¿Y saben por qué lo repito? Porque está directamente ligado con la extensión de lo que escriban. Justamente la parte más crítica en la escritura es el desarrollo de los textos, porque es donde más se juega la organización. Y es un desarrollo que ustedes pueden puntualizar muy bien desde la introducción. Entonces, digo, si yo dedicaba un párrafo a hablar del trabajo infantil, podría decir mucho, pero si no busqué información me quedo corto. Si yo dedicaba un párrafo a hablar de la biodiversidad en Indonesia, pienso, ¿no? Tópicos dentro del mayor que se podían abrir. Mi texto era otra cosa. Si yo dedico un párrafo a hablar, por ejemplo, de lo que es el aceite de palma, algunos lo hicieron. Entonces fíjense qué artesanal que es la construcción de un texto, pero tienen que ser ambiciosos cuando escriben. Si escriben poco, se entrenan poco. Entonces este tipo de consignas, yo siempre les digo a mis alumnos en el aula, es para que ustedes vuelen, amplíen y sean autónomos. ¿Cómo la resuelvo? Son consignas, yo las llamo abanico porque se abren a posibilidades. Todo esto que yo les digo, por supuesto en el aula de secundaria hay que reforzarlo. O sea, hay que orientar las búsquedas, hay que orientar la apertura de palabras, qué palabras les parece que reformularíamos en este texto. Todos los lectores sabrán qué es la biodiversidad, por ejemplo, todos sabrán dónde queda Indonesia. Convendría poner un mapa, una imagen de este lugar. Pueden hacer tanto en el aula con esto desde la apertura. Y siempre la apertura, esa idea del abanico, da apertura al escribir. Entonces, en realidad, lectura y escritura son 2 prácticas que se retroalimentan, confíen en eso. Pero, insisto, si los procesos previos son, no sé, no quiero utilizar una palabra grosera, pero si son pobres, en el mejor sentido del término, escasos, vamos a decir escasos, bueno, la escritura también va a ser escasa. Y algunos de ustedes necesitan reforzarla y mejorarla. Fíjense que cuando se conectan con estos procesos van a estar mucho más entrenados para orientar en el aula, acompañar, comprender lo que le pasa a un alumno cuando les diga, por ejemplo, y yo no sé cómo empezar, y no se me ocurre cómo armar la introducción, y no sé cómo distribuir los párrafos. Bueno, rápidamente, vamos a hacer un esquema de párrafos en el pizarrón. ¿Qué cuestiones podríamos trabajar? Esto después lo vamos a entrenar juntos. Esto de trabajo junto con mis alumnos. Vamos a hacer una clase modelo donde ustedes vean esto en el aula. Si no, nos sirve la lingüística. O sea, nosotros tenemos que lograr la conexión con nuestros procesos psicolingüísticos para también poder mirar y acompañar y, educar, si quieren, los procesos psicolingüísticos de nuestros alumnos. Bien, entonces va esto por un lado. ¿Qué pasa después que yo hago todo este proceso y viene la recursividad? Entonces, si yo me planteé abrir un texto, expandirlo y demás, la recursividad tiene que estar orientada en función de mis objetivos. ¿Qué debería mirar recursivamente en este texto? Mi texto responde a la consigna, el primer criterio de recursividad. Segundo,
Mi texto, respeta una distribución de párrafos interesante, amplia, ¿quedaron claras las consecuencias? Bien. Tercero, utilicé conectores que marquen el GPS del texto, esto es la introducción, desarrollo, conclusión. Cuarto, ¿cómo está la puntuación? La puntuación está ligada directamente con la comprensión. Entonces, la primera puntuación en la distribución de la información de un texto es si utilicé correctamente el punto aparte y el punto seguido. Voy a ser muy restrictiva acá. Punto aparte, armo un bloque nuevo de ideas. Puntos seguidos, me estoy sosteniendo en el mismo bloque y dentro de ese bloque agrego ideas. Si estoy agregando información dentro del mismo bloque, los conectores que van son los de adición de ideas también, además, asimismo, etc. Sigo. Signos de puntuación básicos. Cuando coloco un conector inicial de párrafo, luego va coma. Nunca se coloca la coma antes de un verbo ser. Por ejemplo, si yo dijera, el hombre, coma, es bello. No, ¿por qué? Porque en la división de sujeto y predicado, ahí viene lo sintáctico, esa coma interrumpe porque está elidida por el verbo ser. Nunca se colocan dos puntos antes de un artículo. Por ejemplo, el hombre es un, dos puntos, hombre... No. Los dos puntos tienen usos muy restrictivos. Anuncian enumeraciones, anuncian citas. Y el punto y coma específicamente anuncian dentro de una misma oración dos ideas diferentes que se pueden contraponer o que se pueden complementar. Si tienen dudas sobre esto, yo lo considero contenido de primero porque ustedes tienen el taller, pero lo podemos reforzar, pero no pueden avanzar segundo sosteniendo problemas de puntuación, de tildación. ¿Saben por qué? Porque el momento para tomarse el tiempo de profundizar y mejorar es ahora. Verbos en futuro, planteará, llevan tilde. Puedo explicarles las reglas, les puedo compartir otro video que hice el año pasado por estas cuestiones para alumnos de segundo. No es función de esta lingüística, pero no importa, es lo que ustedes necesitan. Entonces yo necesito también que me planteen necesidades, ¿ok? Yo lo hago, no hay problema. Pero quiero decir, no podemos avanzar si estas cuestiones básicas del nivel léxico, ¿se acuerdan de Alvarado?, no están automatizadas en el nivel superior. Como así en el nivel primario y secundario se tienen que automatizar algunas cuestiones sobre la escritura, en el nivel superior también, sobre todo en el profesorado de lengua y literatura, ¿sí? Bueno, no quiero expandirme más. Todos estos dos grandes problemas, que eran lo retórico y la distribución de la información en esta consigna, se podían ver representados en el protocolo. Y ahí el protocolo crece, porque ya tengo que empezar a contar cuestiones muy puntuales, muy puntuales que tomé al momento de escribir, ¿sí? Bueno, me gustaría mucho que en el grupo me dijesen si este video les sirvió, les aportó, si están de acuerdo con esta metodología de ir acompañando las clases con algunos videos, ¿sí? Necesito conocer su opinión sobre la cursada y si ustedes se sienten cómodas o no con la metodología que vamos adoptando, porque eso también es metacognición y es respetar los procesos psicolingüísticos y es trabajar junto con el docente, en una idea de trabajo cooperativo donde el docente acompaña, orienta, pero tiene enfrente una piedra en el estanque que son ustedes, ¿sí? Bueno, les mando un cariño y nos seguimos escribiendo.